Si tienes un arbolito de Navidad viejo o roto, no lo tires. Mira estas 5 ideas. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal y que le des a la campanita de las notificaciones. Esto es muy importante para que no te pierdas ninguna de mis ideas. Es gratis. En este vídeo te muestro 5 ideas de lo que puedes hacer con ese árbol de Navidad que está viejo o roto. Yo con ese árbol lo que hago es que le voy cortando las ramas para reutilizarlo en mis manualidades y creaciones. La idea número 1 es esta preciosa corona de Navidad. Además del árbol de Navidad viejo, vamos a reutilizar otros materiales reciclados. Te muestro cómo se hace. Si quieres ver con más detalle el paso a paso de cada una de estas ideas, tienes el video tutorial completo en mi canal de YouTube. Abajo en la cajita de descripción te voy a dejar el enlace a cada uno de los vídeos. Para la idea número 2 vamos a hacer este hermoso centro de mesa. También, si quieres ver estas o muchas ideas más, te invito a que visites mi blog crearyreciclar.com. Ahí encontrarás ideas de reciclaje creativo que puedes hacer para decorar tu casa, para vender o regalar. La idea número 3 es esta linda casita navideña.
apoyo es muy importante para mí, así que si te gustan mis ideas, regálame un me gusta, escríbeme un comentario y comparte este vídeo con tus amigos por las redes sociales. La idea número 4 es este original mini arbolito de Navidad. Y en la idea número 5 te enseño a hacer esta corona de Navidad que es súper fácil. ¿Viste cuántas ideas diferentes podemos hacer reutilizando ese arbolito de Navidad que estaba viejo y que a lo mejor ibas a tirar? Tan solo necesitas reutilizar otros materiales reciclados y algunos detalles decorativos. Espero que te hayan gustado todas estas ideas y sobre todo que te animes a hacerlas. En esta ventanita puedes ver estas y muchas ideas más. Y recuerda, haz clic en el enlace del corazón para suscribirte a mi canal y aquí para visitar mi blog crearyreciclar.com. Y te espero en el próximo vídeo. ¡Chao!